Y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús, nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero. Hermanas y hermanos, qué gusto poderles compartir la palabra de Dios, qué gusto poder estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. Y qué gusto, pues, hoy, día de San Pedro y San Pablo, así que a todos los Pedros y a todos los Pablos, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Que el Señor nos dé la valentía, nos dé la fuerza, nos dé el deseo de evangelizar al mundo como lo hicieron estos dos grandes pilares de la Iglesia Católica, Pedro y Pablo, hombres que se gastaron en amor por Jesucristo y en servicio para Dios y para la humanidad. Y hombres y mujeres que son hombres que son verdaderos ejemplos de lo que significa ser un verdadero cristiano. Y cuando estaba pensando en hombres y mujeres, pues estoy pensando en todos los santos a lo largo de la historia y cuántos hombres y mujeres no han gastado su vida o sus vidas en servicio por amor a Dios y a la humanidad. Ojalá que Dios nos enseñe a través de estos hombres, Pedro y Pablo, y a través de todos los santos, hombres y mujeres de la historia que han optado por la santidad, de no solamente mirarlos a ellos y admirarlos, pero seguir sus ejemplos, seguir sus enseñanzas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y cargado de bendiciones para todos ustedes. Y el tema precisamente es pues ese, la evangelización. Como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no proclamo a ese que me ha limpiado, que me ha liberado, que me ha restaurado, que me ha salvado, que es Cristo Jesús el Señor. Pero antes de hacer pues precisamente ese tema, antes de comenzar con las preguntas que recibimos de ustedes, y muchísimas gracias por ellas, por sus llamadas telefónicas, por sus correos electrónicos y por las tantas y tantas cartas que recibimos de ustedes, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en los brazos poderosos y amorosos de ese que nos invita a evangelizar, de ese que nos invita a llevar el evangelio, la buena nueva de salvación hasta los confines de la tierra. Y en esa pausa y en ese descanso, hermana y hermano, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, yo te doy gracias por el privilegio de poder no solamente enamorarnos de Jesucristo, el Verbo hecho carne, Dios entre nosotros, pero también al mismo tiempo, Señor, de darle a conocer a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros. Señor, qué diferente sería el mundo si cada católico, cada cristiano, hombre, mujer, joven, niño, tomara en serio su misión de ser un portavoz de Cristo Jesús, de ser un profeta en las manos de Jesucristo, de ser un micrófono en las manos del Señor Jesús, para anunciar al mundo entero que la salvación es posible para todos, que una vida nueva es posible para todos nosotros, que no importa dónde hayamos estado en nuestro pasado, cuántas veces hayamos pecado, cuántas veces nos hayamos embarrado en el lodo de la miseria, del pecado, pero que hay una posibilidad nueva, Señor, para levantarnos de nuestra mugre, de nuestras desesperanzas, de nuestro vacío, de nuestra soledad, y comenzar una vida nueva de la mano de Cristo Jesús, Padre Santo, más cerca de Él que nunca antes en nuestra existencia. Padre Santo, qué bueno saber que tenemos un destino, que tenemos una meta, Señor, que tenemos un propósito en nuestra vida y que esa meta, ese destino, ese propósito es unión contigo para siempre. En este lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Bendice, Padre Santo, a este hijo tuyo que tal vez se siente un poco desanimado, un poco triste, un poco esperanzado. Levántalo, Señor, si se siente caído. Levanta a esta hija tuya, Señor, si siente que ya no tiene fuerzas para seguir hablándole a sus hijos de ti, hablándole a su esposo de ti, Señor. Si siente que ya tal vez su pecado le pesa tanto que ya no tiene fuerzas para levantarse de nuevo y buscar una relación más íntima contigo. Señor, a veces sentimos que ya no podemos. Ven en nuestro auxilio, Dios. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo en esta gran fiesta
de tus dos hijos que tanto tú amas, Pedro y Pablo, y que nosotros, imitándolo a ellos, podamos no solamente levantarnos de nuestras limitaciones, de nuestros fracasos, sí, de nuestro pecado, Señor, pero al igual que ellos, comenzar una vida nueva, ya no con nuestros ojos fijos en nuestra limitación, en nuestro pecado, pero en ese que nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, que es Jesucristo. Danos, oh Dios, la certeza que no estamos solos, y al igual que Pedro y Pablo, de la mano de Cristo Jesús, podamos llevar al mundo su santa presencia. La presencia de ese que es la perla de gran precio, el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas. Y que esta oración, Señor, estemos conscientes que no solamente tú la has escuchado, pero estás, oh Dios, dándonos la gracia para levantarnos y para tomar la decisión que tomaron Pedro y Pablo de llevar tu palabra, tu evangelio, tu presencia a todas las personas que podamos encontrar en nuestro diario vivir. Así sea, bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por sus tantas llamadas, hermanas y hermanos. Y quiero decirles que estamos tratando de hacer todo lo posible por responder sus preguntas, por estar conscientes de sus necesidades. Y créanme que oramos mucho por todos ustedes. Cada llamada de cada persona que pide oración, estamos orando por ustedes. Estamos pidiendo al Señor que abra las compuertas del cielo y que derrame múltiples bendiciones sobre ustedes y sus seres queridos. Pero a veces las respuestas de sus preguntas tardan un poquito y a veces pues sus cartas no son respondidas como ustedes quisieran, porque son muchísimas, pero muchísimas, benditos a Dios, las cartas que recibimos con muchísimas preguntas y comentarios, etcétera. Pero estamos tratando de hacer lo posible. Así que le pedimos sus oraciones y un poquito de paciencia para con nosotros. Leslie Méndez de Long Island, New York, pide oración por su problema migratorio. Y con todo gusto, Leslie, también Luis Cáceres de Arkansas, dice que da gracias por el milagro recibido, Su hijo había estado en estado de coma y los médicos no daban esperanza, pero a través de la oración y pues estuvimos orando por él, el joven salió de su estado de coma y está en proceso de total y completa recuperación. Dios está vivo, hermanos, bendito sea Dios. Mercedes Guevara de Ecuador pide oración por su hijo, que está separado de su esposa, y también por su sobrino, con todo gusto, Mercedes. Y también pues a Marcelo de Argentina pide oración por él, por su familia, por el Santo Padre y por sus compañeros de trabajo. Susana Castañeda pide oración por su papá, que se fue a México y está muy enfermito, y por toda la familia también. Rogelio Espinosa de Honduras pide oración por su salud. Y Mariana de Atlanta pide oración por el problema que hay en Atlanta, sobre todo con las leyes de migración en estos momentos. Y Leisla Villavicencio de Venezuela pide oración por sus hijos que la están tratando muy mal. Qué pena, ¿verdad? Francisco Garza de México, acción de gracias por un favor recibido. Y Laura de Nueva York pide oración por ella y por su familia. Y también Silvia de New Jersey pide oración por su esposo, que es alcohólico. Padre Todopoderoso, bendice a todos estos hijos tuyos. Y Señor, que sus oraciones sean no solamente respondidas por ti, pero ellos puedan experimentar, Señor, tu santo amor a través de esas respuestas. Así sea, mi Dios, así sea. La palabra de Dios, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, dice San Pablo. Y San Pablo, un hombre que había perseguido a los cristianos. San Pablo, un hombre que era de la casta de los fariseos. San Pablo, un hombre letrado en las cosas de religión del Antiguo Testamento. San Pablo, un hombre que había asistido a una de las mejores escuelas de Jerusalén para conocer la palabra de Dios. Y sin embargo, estaba ciego. Estaba ciego. San Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y llega el momento en que San Pablo es sacudido por el mismo Dios y siente la voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo levanta su cabeza y mira y dice: ¿quién eres, Señor, a quien yo persigo? ¿Y qué es lo que la voz del cielo le dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y Jesús y la iglesia están tan unidos porque al fin y al cabo nos dice el mismo San Pablo más tarde que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y llega un momento en que Saulo, con un nombre nuevo, Pablo, con una misión nueva, la de evangelizar al mundo, dice entonces en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, pobre de mí si no evangelizo. Pobre de mí si no evangelizo. Gastaría mi vida inútilmente, gastaría mi existencia ilógicamente si no hago lo que al fin y al cabo Dios quiere que yo haga con mi vida, que es llevarle a otros lo que yo he recibido, compartir con otros la riqueza que yo tengo. Y la riqueza que yo tengo no es otra, sino que Jesucristo, su presencia, que me ha levantado de mis caídas, que me ha limpiado de mis basuras, que me ha liberado de mis cadenas, especialmente de mis perjuicios, y que me ha dado la posibilidad de un nuevo comienzo. Hoy, hermanas y hermanos, celebramos la gran fiesta de este hombre que dio su vida por la iglesia y por evangelizar al mundo, que es Pablo. Y también la fiesta de este otro pilar de la iglesia, que es Pedro, el primer papa, a ese a quien Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¡Qué privilegio tan grande! El privilegio de estos dos hombres de Dios, que eran grandes pecadores, grandes pecadores. Pedro niega a Jesús 3 veces. Pedro rechaza públicamente a Jesús. Y Pablo, por otra parte, había perseguido a la iglesia para destruirla, hermanos, para destruirla. La iglesia de Jesucristo. Y es por eso que escucha de los labios de Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando perseguimos la iglesia de Dios, cuando perseguimos la iglesia de Jesucristo, cuando criticamos la iglesia del Señor, estamos persiguiendo, estamos criticando al mismo Señor, porque al fin y al cabo, esa es su obra. Cuando alguien me critica mi obra, me está criticando a mí también. Cuando alguien habla mal de lo que yo estoy haciendo, habla mal de mí también. Y sin embargo hay cristianos que dicen, no, yo amo a Jesús, pero la iglesia nada que ver con eso. Estamos criticando a Jesús, estamos persiguiendo a Jesús, como Saulo, Pablo, persiguió la iglesia y Jesús le dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos exhorta, nos invita, nos anima a que dejemos las críticas a un lado, de que dejemos los juicios a un lado. Y si bien es cierto que hay cosas que tenemos que arreglar en la iglesia, pues arreglémoslas, pero desde adentro, no desde afuera, desde adentro. La casa se limpia por dentro, la casa se sacude por dentro, la casa se enjuaga por dentro. Hay cosas que podemos mejorar, mejorémoslas. Para eso Dios te ha dado existencia a ti, me ha dado existencia a mí, te ha dado vida a ti, me ha dado vida a mí. Para hacer de nuestra iglesia, la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, iglesia santa, y que sea de verdad instrumento de luz para el mundo entero, que vivimos en una oscuridad terrible. ¿Por qué? Porque hay una terrible ausencia de Dios en el mundo en estos momentos. Podemos cruzar los brazos y decir que lo haga otro. O podemos decir, Señor, utilízame, que la vida mía tenga sentido, que la vida mía tenga propósito, y que el sentido de mi vida, el propósito de mi vida, Señor, sea hacer de la iglesia una iglesia santa y de este mundo un mundo mejor. Un mundo que todo el mundo te conozca, Señor. Un mundo que todo el mundo te ame, Señor. Un mundo en que tus hijos podamos vivir como hermanos y podamos, oh Dios, de verdad, buscar juntos el camino que al fin y al cabo eres tú, Cristo Jesús. Qué hermoso si un día, hermanos, nosotros nos pusiéramos las pilas, como dicen, y comenzáramos de verdad a evangelizar a nuestros hermanos, comenzando con aquellos que son los miembros de nuestras familias, y a veces los más difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra, lo dice el mismo Señor Jesús. Pero que a través de nuestras palabras y más aún a través de nuestros ejemplos, de nuestros testimonios de vida, esos que nos están mirando,
que quieren tal vez criticarnos o que nos dicen que somos gente rara porque estamos caminando en el camino del Señor Jesús, que un día reconozcan que nosotros tenemos algo maravilloso que ellos quisieran tener y sin embargo no tienen, que es a Cristo Jesús. Y que ellos, enamorándose de Cristo que vive en nosotros, también le comuniquen a otros lo que ellos han recibido, y esos a otros, y esos a otros, y esos a otros. Y entonces la palabra de Dios se va a hacer realidad un día, como dice San Pablo en su carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11. Un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará. Bendito sea Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua un día proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. El Señor Jesús nos da un mandato. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y sepan que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de este mundo. Señor, danos la gracia de Pedro y Pablo para proclamar tu evangelio aún a aquellas personas que son más difíciles. Y que podamos decir como San Pablo, ay de mí, pobre de mí, si no evangelizo. Porque si no lo hago, dice el Señor Jesús, las mismas piedras lo harán en mi nombre. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús. Y de nuevo a los Pedros y a los Pablos, muchísimas, pero muchísimas felicidades en este día de su santo. Que Dios les bendiga en abundancia y que ustedes también se conviertan como Pedro y Pablo en pilares de la Iglesia de Jesucristo. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Mi pregunta es si Dios tiene forma humana. Entiendo que para la religión mormona se les enseña que Dios Padre es de carne y hueso. Y eso me parece completamente absurdo. ¿De qué manera puedo rebatir esta creencia? Alejandro, Concepción, Chile. Alejandro, muchísimas gracias. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, Dios Trino, Dios uno, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es espíritu. Ahora bien, si Dios es espíritu, sabemos que la segunda persona, Santísima Trinidad, nace en el tiempo cuando toma una naturaleza humana y nace en el vientre de María Santísima. Jesús es entonces la manifestación total y completa de Dios. De ese Dios que es espíritu, de ese Dios que no tiene carne ni tiene huesos, porque Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en desacuerdo total con los hermanos mormones, porque Dios es espíritu, y bien lo dice la palabra de Dios. Ahora, la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Hijo, que asume la naturaleza humana y por lo tanto es totalmente humano y totalmente divino, pues entonces Él se convierte en la manifestación total de ese Dios que de nuevo es espíritu. Yo espero que esta respuesta te haya servido, así que si vamos a la próxima pregunta, por favor, pues estamos listos. Yo creo que no hay más nada que agregar en este asunto. Es importante, sin embargo, sí decirles que pues tenemos que escuchar la voz de la Iglesia. Al fin y al cabo, la voz de la Iglesia es la que tiene autoridad para enseñarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción.
Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significa cuando el sacerdote parte la sagrada hostia en 3 pedazos y pone una parte en la copa de vino consagrado? ¿Qué significa el agua que el sacerdote pone en el vino consagrado? ¿Qué significa la palabra epíclesis? ¿Y qué hace el sacerdote sin palabras para explicarlas? Alfonso Peña. Bien, Alfonso, primero que todo, el sacerdote hace precisamente lo que hace Jesús en la última cena. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículo 19, dice la palabra de Dios que después Jesús tomó pan. Estaba Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, la última cena, que también es definitivamente la primera misa. Jesús estaba sentado con sus discípulos, dice, después tomó pan y dando gracias, la palabra Eucaristía significa gracias, es una palabra griega, y eso es lo que hace el Señor, da gracia. Qué bueno sería si nosotros antes de comer, antes de ingerir los alimentos, diéramos gracias, y después diéramos gracias también porque al fin y al cabo todo lo que tenemos viene de las providentes manos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, dio gracias, lo partió, que partió el pan y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Jesús parte el pan. ¿Y por qué Jesús parte el pan? Primero que todo porque lo quiere compartir con las personas que están a su alrededor. Pero también tiene un símbolo teológico muy profundo. El partir el pan, ese partir es lo que Jesús ha hecho toda su vida. Se ha partido, se ha entregado, se ha rendido en servicio y por amor a toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que Jesús va a hacer en una cruz en el Calvario. Se va a partir, va a permitir que la muerte lo toque. ¿Para qué? Para Él darse por amor a la humanidad, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, sino ¿para qué? Para que tengamos vida y salvación eterna. El sacerdote hace lo mismo, toma el pan consagrado,
ahí no es un pedazo de pan, ahí es Jesús el que está presente, lo parte y dice, esto es mi cuerpo. Y al decir, esto es mi cuerpo, ese pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Después el sacerdote parte un pedacito de ese pan que ha partido ya y lo pone en el cáliz. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo está vivo. Significa que Jesucristo no está muerto. La sangre y el cuerpo separados es símbolo, de acuerdo a la cultura judía, de la muerte. Cuando ven un animal desangrado, pues ahí ese animal está muerto. Jesús es el animal, es la víctima, es la hostia que se entrega en lugar de todos los animales y de todos los sacrificios al Padre por cada uno de nosotros. Y se parte por amor a nosotros. Pero ese animal, esa hostia, esa víctima que se ha partido por amor por cada uno de nosotros, no está muerta, aleluya, está vivo. Y eso es lo que la acción de ese pedazo de pan significa. Que la carne o el cuerpo y la sangre de Jesús están unidos y por lo tanto Jesús está vivo. Epíclesis, ¿qué significa esta invocación al Espíritu Santo? Que esos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa el agua que se le echa a la copa de vino? Pues significa en una parte la sangre y el agua que Jesús derramó cuando recibió la herida de la lanza en el costado, y también significa la sangre que es la Eucaristía y el agua que es el bautismo. Esos dos grandes sacramentos que nos unen a Jesús. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y el teléfono internacional, por favor, llámenos, es el 1-205-271-2980. 205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús, bendito sea el Señor Jesús por darnos santos como Pedro y como Pablo. Y de nuevo muchísimas felicidades a ustedes que se llaman Pedro o se llaman Pablo. Que el Señor los bendiga y los haga imagen e imitaciones de esos grandes hombres de Dios que fueron realmente en su totalidad, al fin y al cabo, imágenes de Jesús, el buen pastor. En estos momentos un correo electrónico, adelante, por favor. El Evangelio de San Juan 12, 1-11 nos relata cuando Jesús se encontraba cenando con sus discípulos y María lo ungió con perfume. ¿Esta mujer es Nuestra Señora? En Lucas 7:37 se describe a esta mujer como pecadora. En los comentarios de mi Biblia, que es una edición pastoral, dice que es María. Quisiera saber si esta mujer es la madre de nuestro Señor. Si así fuera, San Lucas la estaría describiendo como pecadora. Muchas gracias, Francisco. Francisco, puedes estar convencido, hermano, de que esta señora que unge los pies de Jesús y que llora por sus pecados no es la madre de Jesús, no es nuestra Santísima Madre María. Esto sucede en Betania. Y como resultado, ¿quién es la María que está en Betania? La María que está en Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Estuvimos hablando de ella hace un momentito, la que se quejaba al Señor que por qué su hermana María no la ayudaba. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Te afanas de muchas cosas, pero solamente una cosa es importante, y es realmente pues estar en relación con Jesús. Qué interesante, si María, la de Betania, la hermana de Marta, si Marta, la de Betania, la hermana de María y Lázaro, es la mujer que realmente, pues, no solamente
seca los cabellos, con sus cabellos, los pies de Jesús, pero también es la mujer pecadora. Dice aquí la palabra de Dios: María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. María, la hermana de Marta. Y dije yo anteriormente, y perdonen el cambio, porque a veces me confundo dos nombres, pero Marta es la hermana de María. María es la que realmente pues es la mujer que estuvo a los pies de Jesús, pero la mujer que no era de muy buena reputación. Esa es la María de la que estamos hablando. Y esta María, según los teólogos, es la hermana de Marta y de Lázaro. No es María, la madre de Jesús, sino que es María de Betania. Esto sucede en Betania y es precisamente esta mujer la que viene arrepentida de todo corazón, llorando y pues ungiendo los pies del Señor Jesús con este perfume carísimo de nardo puro. Siempre hay un momento para un cambio de vida, para un comienzo, y esto sucede en este caso. En este momento, un correo electrónico. Adelante, por favor. Hay muchos errores de la doctrina católica. Dice el señor Núñez que María es la madre de la Iglesia por ser la madre de Jesús. Tengo entendido que María fue la madre de la carne de Jesús, pero el Espíritu es de Dios. Y el Espíritu preexistía antes de la fundación del mundo, pues Dios es eterno y ciertamente antes de que María. ¿Por qué le dicen María ruega por nosotros los pecadores si el apóstol San Pablo mencionó que Jesús es el único mediador de un nuevo pacto hecho en mejoras promesas? Espero contestación y que publique mi correo en su programa. Xavier, un hijo de Dios. Con todo gusto, Xavier. Muchísimas gracias. Contesto primero la segunda pregunta, porque tienes dos. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entre nosotros y Dios Padre, el único camino es Jesús. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. No hay problema con eso, estamos clarísimos. Jesús es el único mediador, el único camino entre nosotros y el Padre. Ahora, entre nosotros y Jesús, Xavier, con todo respeto y con tus disculpas, todos nosotros somos mediadores ante Jesús. Yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú le has pedido oración a alguien por alguna necesidad que tú has tenido. Jesús lo dice, cuando dos o más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. ¿Cuál es el problema? Y entre todos los mediadores que existen, la más pura, el instrumento más fiel, es María Santísima, la llena de gracia, la que Dios escoge para ser la madre de Jesucristo, que al fin y al cabo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de que María es la madre de la Iglesia porque es la madre de Jesús, María es la madre de Jesús, punto. La segunda persona, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios, y si tienes tu Biblia yo te invito para que la abras. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, era Dios, es Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, vino a su propia casa, es decir, se hizo uno como nosotros, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Xavier, es eterno. Es desde siempre y es para siempre. Es Dios. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad no solamente se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío, sino que se reviste de la naturaleza humana al punto que su naturaleza divina y su naturaleza humana es indivisible, no hay separación. Eso se llama la unión hipostática. La unión hipostática, no hay separación.
Es como tu cuerpo y tu alma. No hay separación. Tú eres tú y punto. Jesús es total y completamente humano y Jesús es total y completamente Dios. En ese momento en que la segunda persona, Santísima Trinidad, se reviste de la naturaleza humana, en ese momento de la concepción, María se convierte en la madre del Hijo. María se convierte en la madre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo nace en el tiempo. El Hijo nace en la historia de la humanidad al asumir total y completamente la naturaleza humana. Yo sé que es difícil de comprender. Yo sé que es difícil comprender muchas de las cosas que Dios nos enseña a través de la iglesia. Yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque entender a Dios es básicamente imposible. Es como si fuera un animalito microscópico tratando de entender la capacidad, el intelecto del ser humano. Pero sin embargo son cosas que Dios nos ha revelado a través de su iglesia y las creemos firmemente. Y tenemos dos opciones, Xavier. O creer, porque al fin y al cabo tiene sentido, de que al tomar Jesús la naturaleza humana, Él es realmente engendrado en la historia, en el tiempo. ¿Para qué? Para hacerse uno como nosotros. ¿Para qué? Para que viniendo a nuestro nivel, acercándose a nosotros, Él nos pueda levantar a su propio nivel y hacernos uno con Él para siempre. ¡Qué maravilla! De ahí María es la madre de la iglesia porque María es la madre de Jesús. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es la palabra catequesis? Yo entiendo que viene de las catacumbas, en donde se refugiaban los primeros cristianos perseguidos y que querían conocer y descubrir más de cerca quién era Jesús. Muchísimas gracias y agradezco en lo que me responda. Sergio Nicola, Salto, Uruguay. Sergio, muchísimas gracias. Yo no sé si realmente la palabra catequesis viene de las catacumbas, pero la palabra catequesis significa enseñar, formar en la fe a las personas. Eso es lo que significa. Es decir, los catequistas en cualquier parroquia son los que forman, son los que enseñan, son los que dan a conocer las enseñanzas de la Santa Biblia y de la Iglesia en formas entendibles, es decir, pues enseñan la doctrina de la Biblia, de la Santa Iglesia Católica, que al fin y al cabo pues una se entrelaza con la otra. Y eso es lo que la palabra catequesis significa. Yo imagino que la catequesis, pues definitivamente sí se origina en las catacumbas, se origina realmente antes de eso, se origina cuando los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, especialmente después de la experiencia de Pentecostés, en que van por todas partes del mundo a anunciar la buena nueva. En la prédica hay catequesis también, es decir, en la prédica hay enseñanza, y cuando nosotros enseñamos la fe, pues el propósito de esa enseñanza es no solamente que las personas conozcan mejor lo que Dios quiere que nosotros hagamos para nuestra salvación, pero también nos ayuda para acercarnos más a esa fuente de vida, de conocimiento, de sabiduría, que al fin y al cabo es Jesucristo. Así que yo espero que esto sea suficiente para ti de todas maneras. Eso es lo que significa catequesis, es formar en la fe, informar a las personas y ayudarlas a ser mejores personas a través de lo que ellos aprenden. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanas y hermanos, bienvenidos de nuevo a este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Adelante, por favor. Vamos a ver, a veces en los programas en vivo pues hay sus poquitos tropiezos, ¿no? Pero estoy seguro que vamos a escuchar ese correo electrónico en cuestión de momentos, así que esperamos. Bueno, es acerca de una persona que escribe diciendo que, adelante por favor, sí. Estuve escuchando algunas de tus predicaciones y me quedo donde estoy. Salí de la iglesia católica y no pienso volver ahí jamás. Nunca me había sentido más cerca de Dios como en estos últimos 7 años. Lo que ahora siento es simplemente algo que me nace en el corazón, que me hace llorar de felicidad cuando estoy en la presencia de Dios y siento una libertad que antes no tenía para alabar su nombre. Me convenzo más cuando he preguntado a personas católicas si se consideran salvas y me asombra escuchar que no saben. Qué tristeza. Yo me considero salva porque el Señor así me lo confirma en su palabra. Creo en el Señor Jesús y serás salva. Así que todo lo demás es solo bla, bla, bla. Gracias por su tiempo y deja una ventanita para que tú también puedas considerar por qué tanta gente hemos decidido buscar a nuestro Dios. Dolores. Dolores, qué maravilla. ¿Sabes una cosa? Es tu salvación, Dolores. Tú delante de Dios serás juzgada por tus acciones. Tú has cambiado la iglesia fundada por Jesús por una iglesia fundada por hombres. Y sabes una cosa, eso se llama apostasía y es un pecado muy grave. Sin lugar a dudas, Dolores, hay mucho que se puede hacer y sí que se debe hacer para que la iglesia de Jesucristo sea cada día más atractiva y más santa. Hay católicos que, al igual que tú, optan por abandonar la iglesia para refrescar sus almas en el oasis de sus propias conveniencias. Hay otros católicos que, a imitación de Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Ignacio Loyola, la Madre Teresa de Calcuta y innumerables más, preferimos quedarnos, sí, en la iglesia católica y gastar nuestras vidas por amor a la iglesia de Jesús, para que algún día llegue a ser lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que sea, es decir, una iglesia radiante, sin manchas ni arrugas, ni nada parecido, sino que santa e inmaculada. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. ¿Sabes una cosa más, Dolores? Y quiero decirte que cuando San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo resucitó entre los muertos, dice la palabra de Dios, seremos salvos. No dice la palabra de Dios, ya somos salvos en este momento. No, sería muy fácil decir, bueno, yo confieso que Jesús es Señor y que Jesús es mi Salvador y ya soy salvo y no puedo perder la salvación. ¿Sabes una cosa? La salvación sí se puede perder. Por eso muchos católicos no saben si realmente un día van a alcanzar la salvación o no. Claro que sí, Jesús nos ha salvado. Pero el Señor Jesús también dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que permanezca firme hasta el final, ese se salvará. Que Dios te bendiga, Dolores. ¿Sabes una cosa? Podrás apartarte de la iglesia, pero la iglesia nunca se apartará de ti. Serás católica hasta el último suspiro de tu vida, aunque te vayas a otra religión. ¿Por qué? Porque fuiste bautizada católica y católica para siempre serás. Tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Soy católico y leo la Biblia todos los días. En los Hechos de los Apóstoles dicen que los apóstoles hacían milagros en nombre de Jesucristo. En mi comunidad, el sacerdote no hace milagros a pesar de ser representante de Jesús. ¿Por qué usted no hace un milagro en su programa en vivo, como los pastores evangelistas? ¿Cómo es posible que los pastores evangelistas sí hagan milagros en sus programas de televisión? José Miguel Rojas, Santa Cruz, Bolivia. José Miguel, muchísimas gracias por tu pregunta y pues muy interesante. Y qué pena, José Miguel, que tú digas que tu párroco no hace milagros, cuando todos los días en la Santa Eucaristía el milagro más grande, más poderoso se realiza. Simples dones de pan y de vino que se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees tú? Tenemos dos opciones, decir, sí Señor, yo creo, o decir como dijeron aquellos que realmente pues rehusaron lo que el Señor Jesús les está diciendo cuando Él les afirma que Él es el pan vivo bajado del cielo en el Evangelio según San Juan capítulo 6,
Versículo 66. ¿Y qué hacen estos? Dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos, es decir, los que seguían a Jesús, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Y la pregunta es, si tú crees que de verdad en la Santa Eucaristía, cada vez que el sacerdote consagra, usando las palabras que usó el mismo Jesús en la última cena, cuando dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que de verdad Jesús cambia ese pan y se convierte ese pan en su propio cuerpo, y ese vino se convierte en su propia sangre. Y yo no veo por qué no podemos creer. Si Dios es el Dios de la naturaleza, Dios es el Dios de lo material, de lo espiritual, Dios es el Dios de todo, Dios es el Dios que ha hecho todo, ¿cómo Dios no va a tener poder para cambiar un pedazo de pan en su propio cuerpo, en su propia carne, y un poco de vino en su propia sangre? El milagro se hace todos los días. De nuevo, ¿creemos o no creemos? Para una persona que no cree, todos los milagros no son suficientes. Para una persona que cree, ningún milagro es necesario. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a creer firmemente lo que nos dice la palabra de Dios. Y además de eso, yo constantemente estoy viendo milagros. Acabamos de decir al principio del programa de una persona que llamó dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque su hijo estaba en estado de coma y los médicos no dan ningún tipo de esperanza. Y su hijo hoy está en completo proceso de recuperación. Benditos a Dios, ¿verdad? Jesucristo está vivo. Hermanas y hermanos, tenemos muchísimas llamadas por teléfono, muchísimas preguntas. Aquí tenemos, por ejemplo, de Gloria Martínez, que está preguntando cómo hacer una donación, y eso pues se lo voy a pasar a los hermanos productores. También Walter Anthony Conejo Carballo dice, ¿qué se debe hacer si un asesino no quiere cambiar y cada vez es más violento? Pues en extrema situación la iglesia dice que la pena capital es permitida. En extrema situación, que hay que tratar de ayudar a la persona lo más posible, pero si la persona se convierte realmente en una amenaza para la sociedad, en extrema situación, la pena capital puede ser ejecutada. Y Camilo Alberto García Ríos dice que tuvo la fortuna de estar en el Congreso de Pentecostés el fin de semana pasado en Bogotá, Colombia, y que recibió el don de lenguas, pero que se siente muy agotado físicamente y con tensión baja cuando ora en lenguas. Pues, Camilo, mi sugerencia sería que hables con tu director espiritual y, de ser posible, pues hasta que dejes ese don a un lado por el momento, ¿sí? Pues los dones son para edificarnos, no para destruirnos. Julián Espinal de Nueva York quiere saber si el infierno es eterno. Julián, si tú vas al Evangelio según San Marcos, capítulo 25, versículo 46, dice la palabra de Dios que los malos irán al suplicio eterno, y lo dice Jesucristo. Gabriela Iglesias de California pregunta, dice que su padre murió hace unos meses, pero que su padre, aunque se confesaba e iba a misa todos los domingos, no comulgaba, y ella siente que su padre no está en el cielo, que se deja adorar por él. Mira, al fin y al cabo, quien juzga es Dios y solamente Dios. A nosotros nos toca ayudar, impulsar, motivar y en este caso orar por las personas para que puedan recibir un día la corona de los santos, que es el cielo. Así que no dejes de hacerlo. Liz de Tegucigalpa, Honduras, pregunta si la Virgen María es una divinidad. Por supuesto que no. María es una mujer de carne y hueso como tú y como yo, Liz, pero es la mujer que hace perfectamente la voluntad de Dios y es un enorme, tremendísimo ejemplo a imitar. Y pregunta si es correcto un culto particular, singular para ella sola. Bueno, en la liturgia de la iglesia, la mayoría de los santos más comunes tienen su día, en particular en este caso Pedro y Pablo. Hoy es el día de ellos y hoy pues la iglesia da homenaje a estos dos hombres que realmente pues tomaron la decisión de caminar en santidad. ¿Para qué? No solamente para estar cerca de Dios, pero también para evangelizar al mundo, para que un día también nosotros, siguiendo el ejemplo de ellos, podamos hacer lo mismo. Enrique Aguirre, de Catedral, California, ¿qué es el libre albedrío? Pregunta Enrique. Y entonces, ¿cómo se explica que tenemos que hacer la voluntad de Dios? ¿No contradice esto de que somos libres, pero no? Pues mira, Enrique, nosotros tenemos dos opciones, o hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Y Dios respeta nuestra libertad eternamente, infinitamente. Y tenemos pues una consecuencia: si no respetamos la voluntad de Dios, si no la acatamos, si no la obedecemos, el suplicio eterno es lo que nos espera. Pero si la acatamos, si vivimos según la voluntad de Dios, pues la gloria, como recibieron Pedro y Pablo, la vamos a recibir nosotros también un día.
Rosana de New York dice que cuando una mujer decide abortar pero después se arrepiente, si la confesión con el sacerdote es suficiente, si hay un corazón contrito y arrepentido, pues definitivamente sí lo es. Alejandro de West Palm Beach pregunta que por qué no aparece en la Biblia la tribu de Adán, especialmente cuando leemos el libro del Apocalipsis capítulo 7. Porque realmente se puede decir que Adán no tuvo ninguna tribu, es decir, las tribus se comienzan a formar desde los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. O podemos decir también que Adán realmente tiene una sola tribu y es toda la humanidad, porque al fin y al cabo es el primer hombre creado por Dios. Tenemos muchísimas otras preguntas más, desafortunadamente el tiempo nos traiciona, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad. Queremos recordarles a ustedes que vamos a tener un peregrinaje maravilloso, suculento, glorioso, en octubre, de octubre 22 a noviembre 3, vamos a ir a Tierra Santa, vamos a experimentar lugares preciosísimos y la gloria a Dios pues se va a ver en todos esos magníficos lugares. Para más información, por favor, llámenos a mensaje o comuníquese con nosotros en la página web de mensaje, que es mensaje1.com. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Patterson, New Jersey. Así que ustedes que están en esa área, espero verlos y poder compartir la santa palabra de Dios con ustedes. Quisiera recordarles que este ministerio se apoya en sus oraciones y se apoya en sus donaciones. Así que en el nombre del Señor Jesús, sigan apoyando este ministerio para que podamos seguir como Pedro y Pablo, evangelizando al mundo para que el mundo doble rodillas al nombre de Cristo Jesús y lo proclame, Señor. Muchísimas gracias por su sintonía. Háblenles a otros de este programa. Que el Señor los bendiga abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.